Vamos a hablar el día de hoy sobre anestesias transoculares en cirugía plástica. Tema importante desde muchos puntos de vista, especialmente desde el punto de vista económico, los valores, los gastos de una anestesia local, simplemente 10, 15, 20 centímetros de silocaína, que no vale más de 3.000, 4.000 pesos, y una jeringa que vale 500 o 1.000 pesos. En cambio, los valores de una sala de cuidados postoperatorios, el mismo anestésico, los aparatos para la anestesia y la parte humana son muy costosos. La otra cuestión es que el paciente a las 2 horas se puede integrar a trabajar mientras el paciente anestesia, eh, con anestesia general generalmente es mucho más tarde y no se puede integrar a trabajar. Los objetivos de este trabajo pues es simplemente definir un poco sobre los anestésicos, la clasificación de los anestésicos, las contraindicaciones, las complicaciones y el tratamiento de las mismas complicaciones. Históricamente fue William Halsted, el que por primera vez utilizó una solución de cocaína y se dio cuenta que se le anestesió el trayecto donde había puesto la anestesia. La definición, pues, que es una anestesia que se aplica en cualquier sector anatómicamente conocido, y también es importante saber que las anestesias perineurales son de tipo troncular. Los anestésicos locales pueden ser aminoésteres o aminoamidas. Nosotros lo que más utilizamos aquí en nuestro medio son las amidas, como la lidocaína y la bupivacaína. La mepivacaína se encuentra, pero en Europa, aquí en nuestro medio no lo encontramos. Estos son los diferentes medicamentos, la dosis y la duración de cada una de ellas. La utilización de vasoconstrictores, pues es la adrenalina. Yo la utilizo muchísimo y va a mejorar la calidad del bloqueo, la duración también. Y además, otro aspecto importante para nosotros, los cirujanos plásticos, es que producimos vasoconstricción, el sector donde vamos a trabajar y especialmente en la mano. La preparación del paciente es importante, hacer una muy buena selección y explicar el procedimiento, qué es lo que vamos a hacer que va a producir un poco de dolor. Lo mejor es, primero, tener canalizado el paciente, no operar si un paciente no lo tenemos canalizado. Y segundo, producir una analgesia, ya sea con fentanilo o con midazolam. Las contraindicaciones de las anestesias tronculares es aquel paciente que dice, no quiero estar despierto, no quiero. Otra contraindicación es la infección local en el sitio de bloqueo, las coagulopatías, las neuropatías y pacientes que sean gordos. Este paciente, la anatomía es muy difícil. Los bloqueos más frecuentes en cirugía plástica son los bloqueos de la cara, del nervio supraorbitario, infraorbitario, dentario inferior y mentoniano, la oreja, bloqueos del tronco de la mama y del pene, la extremidad superior y la extremidad inferior. En la cara, el nervio que bloqueamos, el trigémino, este es el sector inervado por este nervio. El supraorbitario es un nervio muy utilizado y especialmente nosotros para poner pelos
o en medicina general las grandes heridas del cuero cabelludo. La técnica es pues poner al paciente de frente, localizamos la pupila y pupila nervio supraorbitario, pupila nervio infraorbitario y pupila nervio mentoniano. Con aguja de insulina hacemos el bloqueo de cada uno de ellos. El supraorbitario es importante en las grandes heridas y en pacientes que ustedes tengan que remitir o de pronto suturar en los sitios donde ustedes están. Localizamos entonces, como lo dije anteriormente, la pupila y en el reborde orbitario con aguja de insulina 5 centímetros cúbicos. Estos pacientes generalmente, la experiencia que yo tengo es que a la media hora, a la hora ya están comenzando a molestar y entonces hacemos un reforzamiento en el aurículo temporal 1 centímetro por delante del trago con aguja de insulina 5 cc. Si la herida es muy grande y no hemos terminado, a las 2 horas perfectamente podemos bloquear a nivel de la región occipital el nervio occipital a nivel de los músculos rectos. El bloqueo del nervio infraorbitario, lo que a mí personalmente me ha sucedido, es que los odontólogos meten la aguja de insulina o aguja 22 de odontología por la boca y se van hasta el reborde orbitario y lo bloquean, no produce dolor. El bloqueo del dentario inferior es todos tenemos un repliegue amígdalo-palatino, tóqueselo con la lengua, lo puncionamos y 2 centímetros por atrás está el ingreso del paquete. Ahí existe la espina de Spee o la espina de los odontólogos. Introducimos no mínimo de 5 a 10 centímetros cúbicos con o sin epinefrina. El bloqueo del nervio mentoniano también hacerlo por dentro de la boca con aguja de insulina. La anestesia de la oreja es en la concha, 3 pares craneales, el aurículo temporal que ya hablamos de él, y por debajo del lóbulo 1 centímetro otro nervio. Los bloqueos del tronco, especialmente para la mama, es una técnica que yo la describí en 1991 cuando hacíamos intervenciones en los consultorios. Ya hoy eso no se puede y es a nivel de la tercera, cuarta y quinta costilla por debajo en la línea inferior de las costillas. Introducimos una aguja de insulina y no mínimo de 5 a 10 centímetros cúbicos. Cuando este paciente nos demoramos un poco en el procedimiento, entonces reforzamos a nivel paraesternal en la misma tercera, cuarta y quinta costilla con la misma técnica. Tenemos el nervio, el bloqueo del nervio axilar. Entonces, lo que debemos hacer es encontrar las pulsaciones de la arteria axilar y paralelamente ponemos el dedo índice y el dedo medio, puncionamos con aguja 22. Si nos sale sangre en el émbolo, en la jeringa, no nos preocupemos, es porque estamos en el sitio, retiramos un poco y ponemos no mínimo de 25 a 30 centímetros cúbicos de epinefrina, con epinefrina o sin epinefrina. A nivel de
el nervio mediano y radial, lo que tenemos que hacer es coger el brazo, el miembro superior, colocarlo al frente de nosotros, sobre el tórax de nosotros, y ubicamos la inserción del bíceps. Introducimos por fuera de los dedos que tenemos ubicado la inserción del bíceps, no mínimo de 5 a 10 centímetros de solución anestésico para el mediano y el nervio radial. El nervio cubital lo hacemos con aguja de insulina, él está muy superficial. En la muñeca ubicamos el palmar mayor y palmar menor y ahí introducimos 10 centímetros cúbicos. Yo les aconsejo no salirse de allí si tienen que bloquear el nervio cubital, porque los pacientes lo que más molesta es por el dolor. Simplemente ya tenemos ubicado el tendón cubital y por debajo, sin salirnos del tendón cubital, bloqueamos el nervio cubital con 5 a 10 centímetros cúbicos de silocaína. La otra posibilidad del nervio mediano, si de pronto tenemos que congénitamente no tenemos los palmares, entonces ubicamos la línea media de la comisura de la mano palmar y nos vamos hacia la muñeca y en ese sitio introducimos o ponemos no mínimo de 10 cc para el nervio mediano, estoy hablando. Para el nervio radial a nivel de la muñeca, pues simplemente hacemos una roncha profunda desde la línea externa radial hasta la línea media dorsal y introducimos no mínimo de 10 centímetros cúbicos de silocaína. El bocleo de los dedos, de los dedos y de los metacarpianos, igualmente ubicamos al lado y lado de los metacarpianos, cogiendo nosotros la mano con la mano de nosotros, del operador, y nos vamos hacia la palma. Recuerde que los nervios en la mano son palmares. Introducimos a cada lado 5 a 10 centímetros cúbicos haciendo un movimiento de vaivén. Ese punto C que vemos en este recuadro, yo creo que no hay necesidad de hacerlo anestesiando o bloqueando un nervio dorsal si hacemos muy bien el de los colaterales. El bloqueo del pene es muy interesante para los cirujanos plásticos y para los médicos generales en los niños y en los pacientes ancianos, especialmente cuando se cogen con la cremallera, alguna parte del pene produce mucho dolor, tenemos que bloquear, o en los niños también. En el dorso bloqueamos el nervio, no les dé miedo utilizar epinefrina, el pene es muy vascularizado. A nivel del miembro inferior tenemos el bloqueo del nervio ciático común que se toma a partir de la rodilla 7 centímetros por encima. Aquí la aguja es muy importante, tiene que ser aguja 15. Nos introducimos lateralmente, topamos con el hueso y nos dejamos resbalar por debajo con los 15 de la aguja. Llegamos a la línea media. Vuelvo y le digo y les repito, en pacientes gordos no hacer ninguna técnica prácticamente troncular porque la anatomía se pierde. Recordemos que la cantidad a nivel del nervio ciático común no es mínimo de 35 centímetros cúbicos.
El bloqueo del tibial anterior en el tobillo, pues un abono igual como muy parecido al que hicimos para el nervio radial en la línea media, 1 o 2 centímetros a cada lado y no inyectar menos de 3 a 5 centímetros cúbicos. El tibial posterior, 1 centímetro por detrás del maléolo interno y el sural, 1 centímetro por detrás del maléolo externo. El bloqueo de los dedos del pie y, y los mismos metas del pie, igual la misma forma como lo hicimos en la mano. Tenemos complicaciones y una de las complicaciones más grandes es la toxicidad sistémica. La hemos clasificado en complicaciones neurológicas y cardiovasculares. Las neurológicas, cuando comenzamos nosotros a sospechar, el paciente comienza a decir disparatadas que no tienen ninguna relación. Inmediatamente nosotros sospechemos de que nos está haciendo un cuadro de toxicidad. Hay más complicaciones, pero esta es muy importante. Las neurológicas y las cardiovasculares. Las neurológicas, entonces el paciente comienza a hablar cosas que no tienen ninguna relación. El paciente produce gran sudoración, somnolencia, convulsiones, paro respiratorio y muerte. Las cardiovasculares, y, frialdad, hipotensión, cardiorrespiratorio y muerte. Nosotros tenemos que estar atentos en el tratamiento de estas complicaciones porque no el paciente se nos muere. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Primero, una adecuada posición en 3 del Lembour para que nos suba la sangre y oxígeno al cerebro. Muchas veces cacheteándolo o poniendo algodones con alcohol en la nariz, inmediatamente el paciente reacciona y mejora. Pero si el paciente continúa en mal estado, podemos utilizar un midazolam, no utilizar las benzodiazepinas porque nos pueden empeorar el cuadro. Finalmente, podemos, si convulsiona, tenemos que inmediatamente entubar. El uso de los lípidos al 20% a una dosis de 1.5 mililitros por kilogramo de peso es muy importante porque lo que hacen los lípidos es llegar a la sangre, captar el medicamento y eliminarlo. Pero el problema no está en saber, en saber que ese medicamento, sino dónde está el medicamento. El medicamento se encuentra en la UCI. Muchas gracias.